En el marco del seminario La lectura en modo Borges, presentamos esta experiencia de investigación que tuvo como resultado visible, concreto, un artículo publicado en la revista Prometeica en una edición especial sobre diversos aspectos de la obra de Borges. Ese trabajo se llama Lectura y voz alta y comentada para enseñar a disfrutar a Borges. Lo escribimos en colaboración quien les habla, José María Gil y Jonás Ezequiel Bergonzi Martínez, docente, investigador de la universidad y también docente de quinto y sexto año de la Escuela Media número 66 de Mar del Plata, que fue el ámbito en el que se realizó esta investigación, concretamente en la segunda mitad del año 2022. Ese trabajo, como les decía, fue publicado en la revista Prometeica y bueno, es de cierta extensión, de cierta complejidad. En la primera parte se busca explicar por qué la figura de Borges genera alguna clase de recelo o miedo, algo que tiene que ver no tanto con los estudiantes del colegio secundario, que eh, por cuestiones de edad y de, bueno, de formación propia de los adolescentes, no se hacen ese tipo de planteo, pero sí de los docentes y que tiene que ver con una especie de recelo, de miedo que puede generar la figura de Borges. Se trata ese asunto. Después se trata de ver cómo hay estrategias o métodos que pueden llegar a, a vencer ese miedo a Borges, y que hay estrategias, recursos, mejor dicho, de la cultura popular que pueden llegar a funcionar como vía de acceso para empezar a tratar los temas de su obra. Y bueno, la tercera parte, que es el núcleo de este trabajo, que es lo que más importa, se muestra cómo se recurrió a un capítulo de la serie de dibujos animados Los Simpson como vía de acceso a un texto de Borges, y que los resultados ofrecen evidencia empírica a favor de las dos hipótesis evaluadas, a saber, que una tarea preparatoria con una producción de la cultura popular parece favorecer la comprensión global y en segundo término, que la lectura en voz alta y comentada también parece favorecer la comprensión en general y además el disfrute de los textos. Bueno, ¿por qué el miedo a Borges? ¿Por qué el miedo a la persona? Bueno, él mismo sugiere que la gloria es una incomprensión y quizá la peor, eso es una referencia muy conocida de Pierre Menard, autor del Quijote. Lo cierto es que Borges, tradicionalmente, en muchos contextos, se lo ha asociado como una figura que está del lado opuesto de la corrección política y de la sensibilidad social. Se lo ha tachado de gorila, vendepatria, enemigo del pueblo, oligarca, escritor de la derecha, elitista, adulador de los gobiernos militares. En innumerables congresos, bueno, no innumerables es quizá demasiado, pero en numerosos congresos, en numerosas reuniones se ha podido escuchar esto, ¿no? Este, mm, Se lo ha considerado también como un escritor, sobre todo conservador, como representante de intereses contrarios a los del pueblo. Esta idea puede basarse en el punto de que, bueno, se conoce que la, la- la férrea postura de Borges en contra del peronismo y, bueno, está también difundida la idea de que el peronismo sería el movimiento, la doctrina que defiende los intereses nacionales y populares. ¿M? Estamos aquí describiendo una cuestión, no tomando partido necesariamente por un lado o por otro. Este, lo cierto es que, bueno, esas cuestiones, sus duras críticas al gobierno de Perón, los comentarios irónicos que tuvo en numerosas entrevistas, pueden haber llevado a identificárselo con esa línea. Incluso también este, ha llegado en algún momento a aceptar un premio del dictador Pinochet en Chile, aceptó reunirse con el dictador argentino Videla, eso es bien conocido, y bueno, en su obra llega a decir, por ejemplo, en el prólogo de La moneda de hierro: me sé del todo indigno de opinar en materia política, pero tal vez me sea perdonado añadir que descreo de la democracia ese curioso abuso de la estadística. Eso está en el prólogo a La moneda de hierro,
en las obras completas, en el segundo tomo de las obras completas, que van de 1976 aproximadamente, 1975 hasta su fallecimiento, en las páginas 121 y 122 se puede encontrar ese pasaje que con la mirada de hoy puede llegar a ser muy desafortunado. Pero bueno, también hay que entender que muchas cuestiones, entre ellas que Borges buscaba más impresionar con estas afirmaciones en términos literarios, que su visión política era la de un anarquismo utópico y lejos estaba él de apoyar a dictaduras sangrientas y que se manifestó claramente en contra de la dictadura militar cuando supo de los horrores que se habían cometido y hasta las madres de Plaza de Mayo valoraron la comprensión que él tuvo para con su causa en un momento, en mediados de la década del 80, principios de la democracia en Argentina, cuando no era tan común que esto ocurriera. En fin, más allá de todas estas cuestiones, por cierto, muy complejas, es entendible que la figura personal de Borges genera alguna clase de miedo, de recelo. También puede hablarse del miedo a Borges, del recelo a Borges, por la obra. ¿Qué se dice de su obra? Bueno, que es compleja, que es difícil, eh, pero no porque tenga una sintaxis complicada, no porque tenga oraciones largas, tampoco por un estilo rebuscado o barroco, o por el ejercicio de la pedantería que quiere establecer definiciones absolutamente precisas. Uno podría decir que la dificultad de Borges radica en la densidad conceptual. Por ejemplo, en no muchas palabras él sintetiza la obra entera de Kafka. Dice en Nuestro pobre individualismo que su tema es la insoportable y trágica soledad de quien carece de un lugar, siquiera humildísimo, en el orden del universo. Y eso da cuenta de, de la obra entera de un gran autor. Pero bueno, no es sencillo, no es fácil de interpretar seguramente. Este, mm, en ese sentido, desde muchos enfoques se ha marcado la dificultad de la obra de Borges. Por ejemplo, un investigador, Alcolado Feldström, señala que existe la convicción uniforme de que Borges es un autor muy difícil de leer, por no decir imposible para los sinoparlantes. Ha llegado a ver manuales de lectura de la obra de Borges. Y eso se puede apreciar en esa dificultad, esa densidad conceptual, puede apreciarse en cada uno de sus trabajos, por lo general breves. Tomemos por ejemplo simplemente un soneto, El mar, que ahí aparece y que va a aparecer en el video y se puede detener para su lectura, este, y después considerar lo que se puede analizar. Bueno, ¿de qué se trata todo esto? La primera estrofa sugiere que el mar es anterior a la humanidad misma, ¿no? Concretamente anterior a las mitologías, a las cosmogonías, todas ellas tejidas por la humanidad antes de que se tomara el tiempo, antes de que el tiempo se acuñara en días, dice, ¿no? Y antes de todo eso, el mar, el siempre mar, ya estaba ayer. Además, obsérvese que se usa un adverbio. El adverbio siempre modifica amar, lo que hace que su lectura sea también particularmente compleja, ¿no? Ahí hay un juego hasta con la sintaxis. Bueno, la segunda estrofa personifica vagamente al mar y evoca alguna identificación con la persona que lo contempla, ¿no? El mar es un ser que roe los pilares de la tierra. La tercera estrofa es muy interesante porque evoca una poderosa interacción entre la persona que observa, el sujeto que percibe y el objeto percibido, entre cualquier persona y, y el mar. Los fenómenos elementales como los atardeceres, la luna, el fuego, el mar, nunca dejan de impresionarnos de una manera muy profunda. Y los últimos dos versos pueden interpretarse como una conclusión, como una síntesis. Preguntar por la identidad del mar es preguntarse también por la identidad de uno mismo, ¿no? Bien, ante este contexto de miedo, de recelo o
genuina dificultad para tratar los, los textos de Borges en la escuela. Una estrategia plausible, interesante, no menor, puede ser la de tomar a las manifestaciones de la cultura popular como una vía de acceso a su obra, a sus textos. ¿Para quiénes se hace esto? Bueno, se hace para todas las clases de estudiantes, desde luego. Y ahí habría que distinguir quizá tres grupos posibles. El primero es el de los estudiantes que ya tienen una clara vocación literaria, que es muy posiblemente una minoría eh, bastante escasa en lo que hace a la cantidad concreta de estudiantes en el porcentaje, un porcentaje muy bajito seguramente de los estudiantes. Después otra minoría, un porcentaje algo similar al anterior, posiblemente algo mayor, pero también bajito en relación a la inmensa mayoría, es el grupo de estudiantes a quienes la lectura en el aula puede llegar a despertarles una vocación, es decir, chicos que no habían leído textos y que a partir de la lectura descubren una vocación literaria. Esto también es muy importante. Y el tercer conjunto está integrado por la inmensa mayoría. Yo diría más de un 90%, quizá más de un 95% para hacer un juego numérico, que son los estudiantes sin una vocación literaria especial o definida. Bueno, para este grupo de estudiantes también tiene que pensarse justamente la enseñanza de los textos de Borges y la posibilidad de acceder a ellos a través de manifestaciones de la cultura popular que Borges tanto valoraba, por cierto, que tanto valor tienen en su obra. A continuación hay un video de un ejemplo de un jovencito, adolescente, que manifiesta sin ninguna clase de jactancia ni de vergüenza que no es un apasionado por la lectura. De mí no sé qué decirte. Acá nací, mira, acá está. Ahí nací yo. ¿Cómo se llama? Rosario. Mario Kempes también, ¿no? Sí. Y no es tu ídolo. No, porque no tuve la oportunidad de verlo jugar mucho tampoco. Maar wat vindt Messi nou eigenlijk wel leuk? Films? No soy de mirar películas. Ajá. ¿Y libros? Bueno. Bueno, uno de los ejemplos que puede llegar a servir de manifestaciones de la cultura popular como vía de acceso a la obra de Borges puede ser Inodoro Pereira, como una vía para acceder a los ensayos políticos de Borges. Acá Inodoro, como típico argentino, arquetípico, como clásico argentino, o como el arquetipo a veces, el estereotipo negativo que se tiene, o parcialmente negativo que se tiene del argentino como de extremadamente orgulloso, por no decir a veces soberbio, hace una crítica de la tormenta. Se puede detener el video para leer la historieta completa. La conclusión es que no hay argentino pequeño por parte de uno de los investigadores que está analizando el complejo de superioridad argentino. ¿Cómo vía de acceso? Veíamos a Inodoro. Bueno, un ensayo político muy interesante puede ser Anotación al 23 de agosto de 1944, en el que Borges se manifiesta con total compromiso en contra del nazismo y a favor de la victoria de los aliados. Esto hoy puede sonar casi obvio. Alguien podría llegar a decir que es hasta oportunista, llegado el caso de ver que la fecha es la de la celebración de la liberación de París, ¿no? Ya cuando se sabe el resultado de la guerra. Pero bueno, hay que tener en cuenta también la posición de Borges de siempre, de sus textos, de su posición en contra de, de las dictaduras, de las tiranías, del antisemitismo. Y una reflexión de hondo carácter metafísico y político que dice: nadie en la soledad central de su yo puede anhelar que el nazismo triunfe. Bueno, se puede detener el video para leer este fragmento. Y entre los ensayos políticos, por así llamarlos, también puede destacarse Nuestro pobre individualismo, publicado en otras Inquisiciones, pero redactado
en 1944, en el que habla de la característica de nosotros mismos, ¿m? Y nuestra predisposición a valorar las relaciones personales. Bueno, esa característica tan propia de los argentinos puede llegar a resultar muy valiosa, sugiere Borges, como un recurso para evitar la intromisión del Estado en los actos de las personas. Una manera de luchar contra los horrores del comunismo y del nazismo, ¿no? El individualismo argentino encontrará justificación y deberes ante esos horrores, ante esas intromisiones abrumadoras, macabras, horrendas que tantas muertes han traído, ¿no? En ese sentido, la posición de Borges, ténganse en cuenta el año en el que escribe esto, es verdaderamente comprometida y lúcida. En fin, también queda este fragmento que se puede detener para después continuar con el video. Bueno, quienes gusten del fútbol podrían considerar la arquitectura del fútbol argentino, que es verdaderamente deficitaria. Bueno, habría que analizar cuál es la estructura de los campeonatos, cómo están de miserablemente representados los equipos del interior, y que eso puede llegar a representarse o interpretarse como una pesadilla kafkiana, el orden me excluye, o como un sueño heroico, forjo mi destino. Eso guarda relación con, bueno, la manera en la que Borges antepone en el ensayo sobre Chesterton, y también, ¿por qué no?, en varios otros pasajes de su obra, las metáforas acerca de la manera en la que una persona puede llegar a enfrentar el orden general del mundo, o lo que parece ser el orden general del mundo. Sabemos que en el cuento Ante la ley de Kafka, un hombrecito espera toda su vida para que lo dejen pasar y se resigna a esperar ante las puertas de la ley hasta que alguien le dice: esa puerta estaba solo para vos, ahora voy a cerrarla. Eso es una pesadilla, el orden me excluye y no hago nada contra eso, o en eso, en ese laberinto. Mientras que la otra parábola es la del Pilgrim's Progress de Bunyan, en la que un guerrero, por el contrario, pide que anoten su nombre para poder pelear, para atreverse a pasar por esas puertas, da batalla y, bueno, logra abrirse camino y entrar al castillo. ¿Cuál será nuestro destino? ¿Cuál será el destino de los humildes, de los modestos clubes del interior profundo ante el orden general del kafkiano, del insondable fútbol argentino? Hay un capítulo de la serie de dibujos animados Los Simpson que es de especial interés para este proyecto, para este trabajo. Es Lisa la iconoclasta, el episodio 144 de la temporada 7. Lo que lo hace interesante es que, como se muestra en la tabla 1, la estructura narrativa de ese episodio es sustancialmente la misma que la del cuento Tema del traidor y del héroe, un cuento de inmensa complejidad. Si se detiene el video, se puede ver justamente la comparación que se hace en la tabla 1 de la estructura narrativa del Tema del traidor y del héroe de Borges y de Lisa la iconoclasta. Hay una referencia como para poder ver ese capítulo en el artículo mismo, que se llama Lectura en voz alta y comentada para enseñar a disfrutar a Borges, de quien les habla, José María Gil, y de Jonas Bergonzi. Springfield, con Troy McClure. En 1796, una osada y decidida banda de colonizadores sale de Maryland después de malinterpretar un pasaje de la Biblia. Destino, la Nueva Sodomia. ¡Oh, un monstruo! Es una criatura. ¡Ha salvado nuestra joven comunidad! Señor Springfield, ¿cómo podría yo lograr tal grandeza? Un noble espíritu agrandece al hombre más pequeño. ¿Agrandece? No había oído esa palabra fuera de Springfield. No sé por qué. Tiene perfecta validancia. ¿Tú? ¿Qué estás haciendo aquí? Tengo razón sobre Jeremías y ahora puedo probarlo. Tú no puedes. ¡Papá!
está la lengua. Pensé que nadie la encontraría. This is Lisa Simpson. She's discovered something very important about Jebediah Springfield that you need to hear. I think I can pick her off. Wait, let's see what she has to say. Jebediah was... Great. I just wanted to say that I've done some research and he was great. Jebediah would be proud of you. Tell me. Because the myth of Jebediah has value too. It's brought out the best in it. Bueno, lo que aparece antes es apenas un resumen del capítulo de Los Simpson, como para tener una idea general de qué se trata ese episodio. Lo que resulta pertinente destacar aquí es que se trabajó con estudiantes de la escuela número 66 de Mar del Plata, Escuela Media 66, que está ubicada en el corazón del barrio Las Américas, en una zona suburbana o urbana, relativamente periférica, en el sentido de que el edificio del colegio está rodeado de baldíos, de descampados. Aparece en el plano con el número 28, referencias de otro trabajo, pero también alude en parte a que funciona en ese mismo edificio la escuela primaria 28. Muchos de los estudiantes de la escuela secundaria 66 son egresados de la escuela primaria 28. La mayoría de los estudiantes de este colegio son del barrio, de las Américas, también está cerca de otros barrios como Las Heras, Belgrano, Don Emilio, barrios en los que conviven personas de clases sociales diferentes, de gente de clase media baja, en lo que tiene que ver con los ingresos, y también personas de sectores vulnerables. Se trata de un barrio que cuenta con los servicios elementales de agua corriente, de cloaca, de gas, aunque también tiene asentamientos informales conocidos como villas miseria. Es una realidad social relativamente compleja. Los chicos que asisten al colegio no son de un sector particularmente favorecido ni privilegiado. Por el contrario, suele haber muchos chicos en condiciones de vulnerabilidad. Y también es importante destacar, bueno, como se puede ver en las imágenes, que el colegio, como decíamos recién, está rodeado de baldíos, de descampados, lo que le da un carácter relativamente también periférico y suburbano a la institución. En este colegio se trabajó y se llevó adelante una experiencia que tuvo que ver con la lectura de los textos de Borges. Bueno, en esta investigación se trabajó con la enseñanza de textos de Borges en 2 aulas diferentes, durante un mes en los horarios habituales de la materia de literatura, en presencia del docente responsable, que es coautor del trabajo. Las actividades estuvieron a cargo del investigador externo y del mismo docente regular, y se manejaron 2 hipótesis. Una es que la teoría preparatoria favorece la comprensión global, y otra es que la lectura en voz alta y comentada a cargo de los docentes también es una estrategia que favorece no solo la comprensión, sino también el posible disfrute de los textos. La lectura en voz alta incluyó pausas para ofrecer explicaciones, responder preguntas y efectuar comentarios, ¿no? Por eso se llama lectura en voz alta y comentada. Los estudiantes siguieron la lectura con hojas impresas en algún caso, pero mayormente con las computadoras que provee el colegio y hasta con sus propios telefonitos celulares. Sexto es el último año de la escuela media, con estudiantes que tienen mayormente entre 17 y 18, o 18, aunque hay que reconocer que hay a veces repetidores. Y quinto es el anteúltimo año de la escuela media, con estudiantes de mayormente entre 16 y 17. En sexto año se trabajó con 2 textos de Borges en el siguiente orden de presentación: La muerte y la brújula y Tema del traidor y del héroe. No se recurrió a ninguna manifestación de la cultura popular como vía de acceso a esos cuentos, ¿no? a estos 2 cuentos. En cambio, en quinto se trabajó con Tema del traidor y del héroe y las ruinas circulares. Pero en el caso de quinto, con alumnos más chicos,
se les pasó primero el episodio completo, ¿no? Este resumen que aparece en el video, el episodio completo al que hacemos referencia hoy, del capítulo de Los Simpson, Lisa la iconoclasta. En ambos casos se les pidió a los estudiantes que escribieran un resumen de tema del traidor y del héroe después de haberlo leído y comentado y de haberlo comentado en clase, ¿no? Los estudiantes escribieron los resúmenes como una tarea en clase que fue corregida, calificada, devuelta y comentada, ¿no? Es decir, la diferencia fundamental es que en quinto año vieron Lisa la iconoclasta y después tema del traidor y del héroe fue leído por ellos. Recordemos que tienen una estructura análoga, eso lo habíamos explicado hace un ratito. Mientras que en sexto año no vieron el capítulo de Los Simpson, no hicieron el trabajo con la vía de acceso a la cultura, la vía de la manifestación de la cultura popular, digamos, como vía de acceso al texto de Borges. Bien, ¿cómo se analizaron los datos y qué resultados arrojó ese análisis? Se utilizó un criterio de corrección de la coherencia global del texto, a lo que mencionamos en el video anterior. Si el resumen hace referencia explícita al menos a 2 de los siguientes 3 núcleos narrativos, se lo considera aprobado o correcto. Esos 3 núcleos narrativos son que se investiga la vida del héroe, que se descubre que el héroe fue también un traidor y que no se revela al público que el héroe fue también un traidor. Esto vale tanto para Lisa la iconoclasta como para tema del traidor y del héroe. Ahí hay un ejemplo escrito por Mora, los nombres son ficticios, de sexto año, en una tarea hecha el 4 de octubre del 22. La nota que se le asignó fue 6, el concepto aceptable, y bueno, ahí dice, ahí se puede detener el video y leer su resumen, en el que da cuenta aceptable de la información fundamental de la historia. Por supuesto, el texto se transcribe tal cual como fue escrito por este estudiante. A continuación se transcribe el ejemplo 1 de Candela, también de sexto, que merece un 10, se puede leer el resumen que este estudiante escribió. Y la tabla 2, tomada del artículo de referencia, publicado en la revista Prometeica, muestra los resultados de los resúmenes escritos por los estudiantes de sexto año, tanto los resúmenes de La muerte y la brújula como los de tema del traidor y del héroe. Ustedes verán que en el caso de los del tema del traidor y del héroe se presentaron 7, un 41% del total, y 5 consiguieron la nota de aprobación. Tal vez conviene detener un poquito el video para leer el resumen de Candela, un nombre ficticio de esta estudiante. Los ejemplos 5 y 6 reproducen resúmenes de estudiantes de quinto, otra vez con nombres ficticios, tareas hechas el 6 de octubre de 2022. Están los resúmenes de Lisa la iconoclasta y de tema del traidor y del héroe con sus respectivas calificaciones. Se puede detener el video para leer los resúmenes en este caso. Muy bien, las tablas 3 y 4 dan cuenta de los resultados y permiten establecer alguna comparación pertinente. Si se observa los resultados de los resúmenes escritos por los estudiantes de quinto año, se puede ver que, bueno, la inmensa mayoría entregó, el total entregó y la inmensa mayoría aprobó el resumen de Lisa la iconoclasta, y algo similar ocurre, las mismas cifras con el tema del traidor y del héroe. Y si se hace una comparación cuantitativa elemental, se observa que el porcentaje de aprobados en lo que hace a los chicos de quinto que tuvieron la actividad preparatoria es del 94, 17 y 18, mientras que el porcentaje de aprobados de sexto es del 30, bastante más bajo, sin la actividad preparatoria, que parece haber sido fundamental para colaborar en la comprensión del texto. Parece haber evidencia empírica a favor de las hipótesis evaluadas. Una es que la tarea preparatoria favorece la comprensión global y que la hipótesis de que la lectura en voz alta y comentada a cargo de un docente es una estrategia que favorece no solo la comprensión, sino también el disfrute de los textos. Acá también deben tenerse en cuenta cuestiones adicionales, como que quizá los alumnos de sexto no tienen tanta necesidad de realizar la tarea como los de quinto, que son conscientes de que van a tener un año más, y además con el mismo docente que estuvo a cargo de la actividad. Pero también hubo compromiso por parte de los chicos de sexto. Es importante tener en cuenta que alguna relación entre la tarea preparatoria con una manifestación de la cultura popular como vía de acceso a
a la lectura del texto de Borges, tema del traidor y del héroe, cumplió su función. También es cierto que condicionó de algún modo la lectura, pero es importante reconocer ese dato en esta investigación que se efectuó aquí. En aspectos de la discusión, entonces, se puede resaltar que los datos son consistentes con la hipótesis según la cual la tarea preparatoria favorece la comprensión global, como explicábamos recién, que el grupo de estudiantes que no vieron ese capítulo de Los Simpson como tarea preparatoria manifestaron mayores dificultades en la confección de sus trabajos, como también puede observarse en los datos, y bueno, que la lectura en voz alta y comentada favorece no solo la comprensión, sino también el disfrute. A modo de ejemplo, puede decirse que los estudiantes de quinto aplaudieron espontánea y genuinamente la lectura del final de Las Ruinas Circulares. Esto es algo que ocurre con cierta frecuencia, en especial con ese cuento. Es un cuento de difícil lectura, necesita el análisis y el comentario del docente, la reacción de los chicos al advertir el final, bueno, que todos conocemos, y cuestiones que tienen que ver con la condición onírica de la vida entera, que hasta guarda relación con problemas de vigente actualidad como la inteligencia artificial, después podemos considerar eso, resulta verdaderamente significativo y placentero para los chicos. Este año hicimos actividades similares en la misma escuela con otro grupo. Observé con atención la reacción de algunos chicos y puedo asegurar que varios se sonrojan o manifiestan gestos que son verdaderamente conmovedores, por lo menos para uno que le gusta la literatura, cuando reconocen ese final en Las Ruinas Circulares. Otras cuestiones pertinentes sobre la lectura en voz alta y comentada. Una, contribuye a combatir la idea de la lectura como imposición, como tarea. En algún sentido, el profesor, el docente que lee, es como el papá que les lee a los chicos cuando eran pequeños, como el poeta de la tribu que les cuenta una historia o que narra algún episodio o que hace referencia a alguna sensación intensa compartida por todos, ¿no? Por todas las personas, claro. El culto de los libros es tributario de la lectura en voz alta, una forma de oralidad, muchas veces abandonada en el aula. Después los adolescentes, los estudiantes de los últimos años, ¿no?, del colegio, recuerdan que un cuento antes que nada cuenta una historia y que puede ser escuchado o leído como los cuentos que alguna vez les contaron en la niñez. A todos nos han contado cuentos. Es muy difícil, somos animales narrativos, entre muchas cosas, entre muchas otras condiciones. Y a todos nos gusta escuchar una buena historia. Sobre la base de esta investigación también pueden ofrecerse estimaciones adecuadas a la evidencia empírica y nada decepcionantes. Tienen que ver con ideas de Daniel Pennack, que en sus textos justamente aboga por la lectura en voz alta y comentada y hace estimaciones muy entusiastas acerca de la cantidad de páginas por hora que se pueden llegar a leer por ciclo lectivo, porque alguien puede llegar a pensar, bueno, pero uno no puede dedicar la clase permanentemente a leer. No quizá permanentemente, pero una buena parte de ella o la mayoría de ella, y de manera muy productiva. Ahí hay estimaciones más o menos prudentes de 5 páginas en una hora. Eso da 15 páginas por semana, 60 páginas por mes, 540 en un ciclo lectivo de 9 meses de clases, lo que permitiría leer quizá 100 años de soledad, por ejemplo, en un año entero. Actividad que alguna vez hice en lo que era cuarto, sería ahora quinto año de la escuela secundaria, con chicos de una cierta escuela que muchos de ellos recuerdan esta experiencia. Pero esta cuestión meramente cuantitativa no es un análisis básico y elemental que apunte a vender cantidades, no, simplemente apunta a mostrar que el trabajo de la lectura en voz alta y comentada puede ser muy productivo. Justamente como sugiere el mismo Pennack, la lectura en voz alta y comentada no solo permite transmitir de forma ejemplar la pasión por lo que uno hace, sino que obliga al docente a revitalizar el modo mismo de enseñar. ¿Qué decir para terminar? Las actividades preparatorias en torno
a una producción de la cultura popular favorecen la comprensión global de un texto de Borges. La lectura en voz alta y comentada es un recurso tan antiguo como eficaz, no solo para enseñar, sino también para promover el placer por la lectura misma. En definitiva, como decía el maestro, la lectura debería ser una de las formas de la felicidad.